Está con nosotros Joel Batista de Ayudinga. Es un joven estudioso de la educación. Sí. Y también don Raúl Loza, que se suma. Me hubiese gustado tenerlo al inicio de la entrevista. Lamentablemente Raúl tiene compromisos de 7 a 8 de la mañana y esa era la hora de la entrevista con el candidato a la presidencia del PRD. Brevemente, Joel, ¿qué es Ayudinga? Buen día, don Álvaro, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muy Muchas bien. gracias por el espacio. Bueno, Ayudinga hoy por hoy es la ONG educativa sin fines de lucro más grande de todo Centroamérica. Nos encargamos pues del desarrollo de contenidos y de materiales educativos y sobre todo de intervenciones físicas donde podemos darles esa segunda oportunidad a través de tutorías masivas, a través de alianzas público-privadas a estudiantes a lo largo del país y pues con nuestras plataformas educativas personalizando estas experiencias de aprendizaje con el uso de inteligencia artificial y todas estas cosas como quien dice que están de moda. Joel, alguien decía, dime lo malo, que lo bueno ya lo sé. Y yo quiero hablar de lo malo para comenzar, porque las cosas malas hay que ir corrigiéndolas. Aquí nos acaba de informar el Ministerio de Educación que casi 10.000 estudiantes se fueron del sistema educativo en el 2023. En el 2022 se habla de 20.000. Y si seguimos sumando, ¿cuántos se habrán ido ya del sistema educativo? ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo para rescatar a esos muchachos? ¿O qué debemos hacer para rescatar a esos muchachos de la calle? Porque pueden quedar en pandillas muchos de ellos o sin hacer absolutamente nada. Joel. Sí, yo creo que en esa parte pues más claro no lo pudiste haber mencionado. El tema de la deserción escolar siempre se ha dicho que es un tema multidimensional, que quiere decir que abarca diferentes dimensiones de la sociedad. Pero creo que más que entrar en en un aspecto puntual, me gustaría mencionar dos cosas muy específicas. La realidad es que nuestro sistema educativo, pues ya todos lo sabemos, está obsoleto y demás, pero no responde a un modelo país. Cuando hablo de un modelo país es que constantemente nos hemos estado haciendo la pregunta de hacia dónde va el país. Tendencias macroeconómicas nos los han demostrado. Tenemos problemas macroeconómicos hoy en día. Escuchaba la entrevista que hicieron hace un rato. Pues en la realidad las tasas de interés con las que se prestan al país pues hoy en día son más elevadas. Estamos posiblemente a prestos a perder un Grado de grado de inversión. inversión en materia país. Pero más que todo eso, todos estos factores influyen directamente en el proceso educativo. Y en este sentido también hay que evaluar un detalle que siento que no está siendo contemplado en el modelo de enseñanza-aprendizaje hoy en día, que es la sociedad del TikTok. Sonará muy irónico, muy gracioso mencionarlo, y debo decirlo, pero la realidad es que hoy en día estamos frente a una generación, Ujú. incluyéndonos todos nosotros, Sí. en la que estamos constantemente estimulados con contenidos de 60 segundos, contenidos en formato vertical, contenidos cortos, videos, memes, y lógicamente esto influye directamente en el tema del pensamiento crítico, en la lectura comprensiva, donde nos quedamos directamente con un titular y tal vez no leemos el completo de la noticia, causando pues esto un tema de propagación de noticias falsas y demás. Y pueden sonar como elementos aislados, pero cuando lo analizamos como un sistema, como un conjunto, como un sistema político, social, económico, país, pues eso nos genera este modelo educativo, este subsistema educativo que nosotros tenemos. Y eso directamente va de la mano pues con el tema de rezagos que evidentemente se tuvieron, perdón, producto de la pandemia educativa. Eso no nos podemos llamar engaño. En el momento se hizo lo que se tenía que hacer, en el momento que se tenía que hacer y de la forma que se tenía que hacer, pero creo que no es una mentira que en todo el resto de los países, pues esa realidad se está observando hasta ahora y probablemente se observen hasta dentro de unos 5 años más los efectos de esta pandemia. También otra cosa importante que se debe mencionar es qué estímulo hay para el estudiante de mantenerse dentro del sistema educativo. ¿Qué estímulo? ¿Cuál es la razón por la cual el estudiante dice, espera, ¿para qué yo voy a estar dentro de este sistema? Porque también hay un factor real. Cuando estos procesos macroeconómicos se están dando, un país apresto también a entrar a un proceso recesivo probablemente por temas de emisiones de deuda, por temas de desaceleración en los procesos económicos,
pues se da el componente económico y se da el componente social donde el estudiante, el joven, necesita ir a trabajar, donde nosotros le estamos generando ese valor agregado al modelo y al esquema educativo para poder retener a ese joven, para poder retener a ese estudiante y que este forme parte. Son muchas las realidades que podemos hablar de todo lo malo del modelo educativo y del sistema educativo actualmente. Sin embargo, escuchaba hace un buen tiempo personas con las cuales coincido totalmente, que se mencionaba que en materia de diagnósticos, pues la realidad es que esto ya parecemos doctores, porque siempre constantemente parece un consultorio médico, no estamos constantemente haciendo diagnósticos, pero no estamos entrando a la parte quirúrgica, que es a esas incisiones medulares que se tienen que dar en materia educativa, que es cuestión incluso del panorama electoral que se está dando hoy en día, Álvaro. Joel, me interesa conocer el impacto que ha tenido Ayudinga en todo este tiempo. ¿A cuántas personas han llegado y se han medido los resultados que tienen en cada uno de ellos? Sí, de verdad que los números, no te voy a mentir, es una cosa increíble. En los más de casi 13 años que tiene la Fundación Ayudinga, parecería menos, pero Ayudinga se crea un 29 de abril del 2011, justo en este cuarto donde estoy hoy en día, cuando tenía 14 años. Ya ahora los años, como quien dice, le han pegado a uno. Ya uno anda en los 27, por allá. Pero es increíble, se le ha podido llegar a más de 20,2 millones de estudiantes en toda América Latina. Panamá solamente representa el 7,2% del tráfico que nosotros tenemos y de hecho así ha crecido posterior a la pandemia del COVID-19. Antes solamente representaba el 3,2, Wow. 3,5% del tráfico. Nosotros nos encargamos de crear contenido educativo, plataformas educativas y exportarlas de manera totalmente libre y abierta pues, al resto de la región. Últimamente hemos estado trabajando bastante con la sociedad civil, directamente con las universidades. En Panamá recientemente firmamos un convenio de cooperación con la Universidad Tecnológica de Panamá y también con la Autoridad del Canal de Panamá para llevar sesiones de tutorías libres y masivas que hemos ya desarrollado en 3 provincias del país, en Chiriquí, en Panamá y en Colón, directamente en la ciudad del Colón, con el apoyo de Manzanillo International Terminal, donde tenemos dos formatos importantes. El primero de ellos es reforzar lo que nos habla las pruebas internacionales. El problema, la fiebre no está en la sábana, el problema está bien marcado en el desarrollo del pensamiento crítico y lógico del estudiante en 3 temas básicos: aritmética, álgebra, geometría. Olvídense lo demás cae por su propio peso. Y ahí es donde estamos trabajando con estudiantes de quinto a 10.º grado para poder atacar esa falencia desde que un problema de base, con tutorías masivas, libres y abiertas. También preparando a los estudiantes para los exámenes de admisión, en este caso de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ya hemos tenido la oportunidad de entrenar a más de 900 estudiantes de la ciudad de Panamá y del resto del país a través del programa Pilando Ando Palau, y también pues la edición para jóvenes. Y yo creo que el impacto es muy grande, no solamente cuestión de la parte matemática, la parte científica, la parte de los materiales educativos, sino es mostrar que se pueden enseñar ciencias, que se puede compartir y que se puede plantear una nueva visión y un nuevo modelo, una nueva pedagogía educativa, y eso es tal vez el logro más grande que la Fundación Ayudinga ha establecido a través de sus voluntarios y de, del apoyo de la empresa privada, porque Sí, esto lo hemos hecho gracias a la empresa privada. Raúl, No se ha hecho gracias a un gobierno. Micrófono, Raúl, por favor. micrófono. Bien, Sí, Raúl Osa. Sí, adelante, Raúl Osa. buenos días Álvaro, Libeika, César, Joel. La verdad es Buen que día. te presento mi respeto por ese resultado que ha tenido. Influir en 20 millones de estudiantes en América Latina es una fenomenal. Una pregunta me llama la atención: ¿cómo ha impactado o busca impactar Ayudinga en los docentes para procurar una especie de adecuación a las nuevas realidades tecnológicas? ¿Cómo es ese resultado? Gracias, Raúl. Sí, en efecto, desde el año 2015 venimos trabajando directamente con docentes en todo el territorio nacional e incluso con docentes en México, con docentes en Colombia. Hemos estado trabajando constantemente con ellos en 3 áreas fundamentales: la formación de habilidades tecnológicas, la formación de habilidades pedagógicas del siglo XXI, y también hemos estado trabajando con los estudiantes en la formación de capacidades de pensamiento crítico y pensamiento divergente.
se ha podido llegar a más de 4.234, creo que fue la última cifra que estuve checando en nuestros sistemas de información docentes a lo largo de la región como tal, de los cuales 3.500 aproximadamente son de la República de Panamá. Y creo que esa es la parte más importante. De hecho, hace unos días estábamos en conjunto con unos profesores catedráticos de la Universidad Tecnológica de Panamá, entrenando básicamente en todas estas herramientas nuevas que están saliendo de ChatGPT, Gemini de Google, Llama de Meta, Facebook, y todos estos modelos largos de lenguaje a profesores de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Pero más que entrenarlos y hablar de esta perspectiva, también es reconocer que se ha desarrollado un modelo educativo o un modelo pedagógico como tal, que es la parte de la contextualización de los aprendizajes. Cuando hablamos de ciencias, cuando hablamos de la parte matemática más dura, usualmente surge este chiste, surge este meme de otro día más sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Para qué estoy aprendiendo estas sumas, restas? Por ejemplo, imagínate tal vez hace unos años tener esta entrevista, esto lo hubiésemos tenido que hacer en vivo, en set. También Claro. pudiésemos estar en set ahorita mismo, pero yo estoy tranquilo en un set, Carmen en un cuarto de la casa, y todo se hace básicamente a que las ondas del micrófono que yo estoy transmitiendo en estos momentos se convierten en ceros y unos a través de herramientas e instrucciones matemáticas, como lo son las transformadas y la serie de Fourier. Pero no es entrar en el detalle, sino que probablemente este era un datico que incluso muchos de ustedes no sabían y gran parte de la audiencia no conocía. ¿Y de qué se trata la pedagogía que nosotros hemos estado entrenando a los docentes y aprendiendo de ellos, de las experiencias? Porque aquí nadie tiene la verdad absoluta. Quien en educación piense que tiene la verdad absoluta, pues simplemente está cayendo en un discurso demagógico y engañando a la sociedad en general. Sin embargo, yendo más allá, es la contextualización del aprendizaje. ¿Para qué estoy aprendiendo? ¿Para qué lo que yo estoy viendo dentro del aula de clases a mí como estudiante me sirve? Y ahí es donde entra el tema del por qué. Y eso es una realidad. Cuando se forma el docente en el área de la mayéutica socrática, que era eso que el joven desde muy pequeño, con el apoyo de una estimulación temprana por parte de los padres de familia, está haciendo esa pregunta: papá, ¿y por qué esto? Mamá, ¿y por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no es más que el desarrollo inicial del pensamiento crítico. Eso es lo que se busca en la mayor parte, en la mayoría de los casos, formar directamente en el docente y sobre todo trabajar con el estudiante. Pues desarrollar estas capacidades de constantemente fomentar el pensamiento crítico, constantemente hacernos estas preguntas del por qué. Y cuando tenemos estas estructuras lógicas que poco a poco se van armando en nuestro cerebro y generan entonces una nueva forma de pensar. No una nueva forma de pensar totalmente diferente, sino es una manera crítica de analizar las realidades y lo que nosotros podemos observar en cada día. Y de esa manera entonces es que nosotros podemos presentarle a la sociedad no solamente una nueva generación de docentes, sino una nueva generación de estudiantes, que ahí es donde, en esa mancuerna que se da en el aula de clases, es donde verdaderamente es el campo de batalla que se está definiendo el futuro de la humanidad, me atrevería a decir yo. Joel, ¿qué hacemos con aquellos jóvenes que no están interesados en la educación tradicional y que tienen muchos dones y talentos para otras cosas? El deporte, la pintura, la música, ¿qué te digo? Hay tantas otras alternativas en donde ellos pudieran triunfar. Incluso un muchacho que le guste la soldadura, que le guste la albañilería, que le guste la plomería, la electricidad, pero que no está para historia, matemática, ciencia, cálculo, física, química. ¿Qué hacemos con esos muchachos que muchas veces el sistema los tira a la calle? Imagínate que en su momento le hubiésemos dicho a Mariano Rivera, a Rubén Blades, que no servían para nada, simplemente porque no les gustaba la matemática. O sea, no tuviésemos patria, no tuviésemos tal vez al mejor cerrador de las grandes ligas. Y así yo creo que la historia es bastante grande. La historia desengaña al que engañado está. Tenemos que fomentar ciertas cosas fundamentales en el estudiante. La primera de ellas es por qué yo estoy en la escuela. Retener al estudiante dentro del modelo educativo es la parte más importante, y no retenerlo forzado, sino generarle ese estímulo. Siempre se habla del teorema de las inteligencias múltiples en diferentes proyectos de investigación que he estado trabajando, mi tesis de pregrado, que está disponible de manera gratuita para quien quiera accederla. Se evalúan diferentes temas como los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. Todos nosotros tenemos la capacidad de enseñar
y todos nosotros tenemos por subsecuente la capacidad de aprender. Todo el que enseña aprende y todo el que aprende enseña. Dicho esto, ¿cómo nosotros personalizamos la experiencia educativa para cada estudiante? La realidad es que en la práctica puede ser muy complejo, por no decir que un escenario pseudo utópico, si lo vemos de esa perspectiva. Pero ahí es donde entran programas como el tema de la educación dual para ingresar a esta persona mientras está dando clases en diferentes temas, pues no solamente ver la parte teórica, porque muchas veces nos quedamos en eso, nos quedamos en el nivel más abstracto del conocimiento y no aterrizamos y bajamos las ideas. Porque podemos incluso en estos momentos tener una discusión filosófico-intelectual, pero cosas fundamentales que se pueden hacer, quick wins, lo que se llamaría, cosas rápidas que se pueden empezar a trabajar en nuestro sistema educativo, es disminuir la carga y la presión que se maneja, que se le coloca, por ejemplo, al Ministerio de Educación, que todos sabemos que es un monstruo burocrático. Ujú. Mientras más cosas y mientras más funciones se le asignen, pues yo creo que más se complica la cosa. Apoyarnos más con la empresa privada. Un programa que fácilmente se puede elaborar es a todas esas personas que se detecten habilidades, porque la clave aquí es la detección temprana de habilidades en el estudiante, donde uno pueda detectar a esta persona es bueno en esto, potencialo, porque el país lo necesita. El país necesita la formación técnica, el país necesita aquellas personas que estén en el área de ingeniería, aquellas personas que estén en el área de las ciencias sociales. No hace falta ningún profesional, no es que sobra en el sistema. ¿Dónde viene directamente este tema? Claro que tiene que haber un tronco de formación común para todas las personas para desarrollar ese pensamiento crítico, incluso propuestas como el tema de un bachiller único en el área de ciencias, letras y filosofía que se están trabajando, pero aunado a temas de actividades extracurriculares o de pasantías, de prácticas profesionales que se implementan en muchas escuelas, especialmente en los institutos técnicos. Pero cómo nosotros podemos llevar entonces este tema, hacerle un incentivo fiscal, por ejemplo, a la empresa privada, como los programas que se establecen de Mi Primer Empleo y demás. Traigámoslos para las aulas de clases, traigámoslos para el modelo y el sistema educativo. Decirle a las empresas, y mira, ¿sabes qué? Yo tengo a X cantidad de estudiantes que le interesan hacer esto, te los voy a mandar después de clases, entrénamelos, porfa. Darles esas oportunidades que tal vez el mismo sistema educativo, por las limitaciones cuadradas que tiene, no se les puede dar. Y eso directamente lo que genera es evitar que el estudiante se frustre. Cuando el estudiante entiende el para qué y el por qué está haciendo algo y se potencian las habilidades. Okay. Aquí estamos hablando, por ejemplo, algo que sucede en muchos otros países, que están estos scouts de talentos. Estas personas que están constantemente buscando talentos. Tal vez el caso más común es esta gente de las grandes ligas que viene y se mete acá en los partidos de la liga juvenil, la liga mayor aquí en Panamá, y está viendo, este pelado es buen catcher, este pelado es buen fielder, vamos a entrenándolo, los mandamos para allá, le decimos. Tienen que haber scouts de las empresas, tienen que haber incluso directamente dentro del sistema educativo, los gabinetes psicopedagógicos, empoderarlos pues para darles directamente esa oportunidad, que apliquen pruebas psicométricas para comprender cuáles son las pasiones y las emociones del estudiante y las habilidades y las actitudes y las aptitudes que éste tiene, y potenciarla de la mano con el apoyo de la sociedad civil y la empresa privada. Okay. Porque no todo el mundo está interesado en un tema único. Esto no es el Ministerio del Pensamiento Único como planteó Orwell en 1984. Bueno, muchas gracias, Joel. Yo quiero que sigamos en estos ejercicios porque tienes mucha información que compartir y aportar desde tu escenario de joven, y eso es muy, muy bueno en estos momentos en que estamos atravesando por serias dificultades en materia de educación, y más en la plena campaña política en que nos encontramos, estimados amigos. Así que, Joel, seguimos en contacto. Nos sentamos a analizar los planes de gobierno. Eso quiero que hagamos, Sí. Pero que los publiquen nomás, nada más haber leído 3. Eso quiero que hagamos, ese es el próximo ejercicio que vamos a hacer. Así que bueno, vamos entonces, por acá nos informan que ya hubo comunicación.